El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por acompañarnos otro miércoles aquí, otro miércoles que es para hablar, para platicar sobre desarrollo sustentable. Este seminario permanente para el desarrollo sustentable que la Canaco, la Cámara de Comercio de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos para platicar, para reflexionar, para pensar, para ver qué camino hacemos, qué camino construimos sobre el desarrollo sustentable. Desde este espacio de la frontera México-Estados Unidos, Baja California, que significa un reto urbano, un reto de recursos naturales. Vivimos en una megametrópolis, una sola mancha urbana, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, que tal vez podremos vivir tal vez unos 25 millones de personas. Una frontera donde obligadamente tenemos que compartir recursos naturales, cuencas hidrológicas, cuencas aéreas, flora, fauna, que no entienden, como no entiende la biodiversidad de la frontera, diferentes competencias, diferentes atribuciones, diferentes gobiernos, diferentes políticas y una sola comunidad. Las comunidades fronterizas a veces digamos que tiene una relación más estrecha que la que pueden tener los gobiernos con la formalidad legal. Y aquí es muy fácil decir que Tijuana y San Diego convivimos, Mexicali, Valle Imperial, Caléxico, mucho más de lo que pueden ser Washington y la Ciudad de México. Es una sola comunidad. Nuestras familias están una parte allá, otra parte acá. Y en ese entendimiento, una de las cosas que resulta de manera natural, de manera histórica, diría yo, decimos aquí que somos un laboratorio de economía circular. Y a veces esta economía circular que seguro utilizaron nuestros abuelos o nuestros padres, hoy cada vez más revalorada y vista desde una óptica del servicio ambiental que se necesita contribuir. Digamos que hace algunos años pensábamos que necesitamos desacoplar el uso de energía fósil, claro, del crecimiento económico. Y hoy, con la economía circular, pensamos que debemos desacoplar la extracción de recursos naturales del crecimiento económico. Y esa manera, ese instrumento, esa herramienta es la economía circular. Seguro, la economía circular, si solo se quedara en el reciclaje, en los residuos, sería una trampa. ¿Por qué? Porque significaría que encontramos la solución, entre comillas lo digo, de que mantenemos nuestros mismos patrones de producción y consumo. No es así. La economía circular tiene que considerar desde el diseño. Dicen los diseñadores industriales que en el diseño del producto, un producto pues debería ser pensado en el post-consumo. ¿Qué pasa después de su vida útil? Y nos ahorraríamos tal vez el 80% de los impactos ambientales. Entonces la economía circular empieza con el diseño o un ecodiseño del producto. Y luego otra etapa que significa ampliar el ciclo de vida. Y ampliar el ciclo de vida significa recuperar partes, hacer reparaciones, encontrar un nuevo uso para ese producto, recuperar productos, remanufacturar, recuperar piezas. Y eso la frontera lo ha hecho, en esta frontera se ha hecho con mucho éxito. Aquí hay comercio de carros usados, comercio de segunda mano, es ampliar el ciclo de vida, comercio de línea blanca, de carros, de llantas, de madera, de yonques, estos que acá les decimos carros para desbaratar. Entonces, para recuperar partes es economía circular. Y desde luego, la economía circular no puede evadir el gigantesco reto que significan los residuos, los gigantescos inventarios de residuos, y entonces que hay que recuperar esos materiales y entonces sí buscar reciclarlos. Otros productos de esos materiales secundarios que están aquí.
Pero déjenme hacer un alto antes de que agarre viada yo y me vaya de paso. Mejor vamos a presentar a nuestra invitada de hoy para que sí, ella sí hable con propiedad de la economía circular en la minería. Sara Abigail Hernández es empresaria, es madre. Bueno, aquí puso la edad, pero bueno, sí, pues bueno, la edad tiene 51 años, es de San Luis Potosí, es arquitecta, estudió arquitectura en el TEC de Zacatecas. Yo soy del TEC de Bioquímico del TEC de Tijuana, somos colegas. Se especializó en cambio climático e inventario de gases de efecto invernadero en el Tecnológico de Monterrey. También obtuvo un posgrado en terapia psicocorporal y bioenergética en la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Actualmente cursa la maestría en Administración de Negocios. Formó parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, esta estructura de participación social, la más sólida estructura de participación social que durante más de 20 años fue la base social de la Semarnat. Desapareció en el sexenio pasado, gracias al secretario Rafael Paquiano, cuando la Semarnat en aquellos años se le entregó al Partido Verde. Y bueno, ese fue el desenlace de esa administración. Ha representado al estado de Zacatecas en el Consejo Regional durante el 11 desde el 11 hasta el 16. Participó en el equipo técnico para la declaratoria de la ANP Cerro de la Bufa. Ha sido una activa integrante de la Red Nacional de Educación Ambiental y coordinado por el SECADESU. En el 20, desde el 2020, fue nombrada representante de las mujeres industriales en Canacintra, Zacatecas. Actualmente es CEO, fundadora de Salger Soluciones Ambientales, una empresa dedicada a la gestión integral de residuos peligrosos, de manejo especial y residuos urbanos. Fue electa como presidenta de Canacintra en Zacatecas para el periodo 23-24 y ahora en el 25 fue nombrada vicepresidenta nacional de micropymes y emprendedores en Canacintra Nacional. Sin más, Sara Abigail, el micrófono es tuyo. Adelante y gracias por estar en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Adelante. Carmelo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer saludarlos. Veo aquí unas caras conocidas y me da mucho gusto. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de la posibilidad del tránsito de la economía circular en la industria minera. Todos sabemos que la actividad minera en México y en el mundo está pues muy mal calificada. Es una actividad que podríamos decir incluso satanizada. Entonces, ahora podríamos decir, la moda de la economía circular, pues todas las actividades industriales, incluyendo la actividad de la minería, tiene que buscar también el tránsito de la economía lineal a la economía circular. He puesto aquí un pequeño pensamiento que habla de que los seres humanos no somos el centro del universo, aunque de pronto hemos actuado como si así fuera, y que formamos parte de una red en donde todas las formas de vida se afectan y se sostienen unas a otras. Sabemos que las consecuencias de lo que hacemos en una parte del mundo seguramente tendrá un reflejo en otro lugar, cuando contaminamos el suelo, cuando contaminamos el agua, y por ello es que como ciudadanos de este planeta tenemos que estar más alerta de las consecuencias de nuestras acciones y de la inacción también. Pasamos a la que sigue. Yo aquí he puesto una fotografía que pudiera ser muy impresionante. Esta es la mina más grande de oro que tenemos en Zacatecas, es Minera Peñasquito. La verdad es que parece una escena de una película de estas que son de ciencia ficción, pero bueno, lo tenemos aquí muy cerca. Zacatecas, yo vivo en Zacatecas, es una zona eminentemente minera. Tenemos a algunas de las más grandes empresas que realizan esta actividad en el país. Y bueno, mi pregunta es,
¿será posible aplicar el concepto de economía circular para lograr una minería sostenible? Es una pregunta que tal vez de entrada, al ver esta imagen, podríamos decir un absoluto no. Pero tenemos que pensar en que en esta actualidad, que hay tanta tecnología, tanta innovación y tanto desarrollo, podríamos encontrar el tránsito hacia la minería sostenible. Y bueno, pues aunque Carmelo ya nos habló ampliamente de lo que es la economía circular, bueno, pues tenemos que hacer una definición de qué es la economía circular. Generalmente veníamos haciendo una actividad industrial que era lineal, en la que explotábamos los recursos, producíamos y generábamos luego la distribución de los productos y al final se podía ir todo a la basura. Surgió también el concepto de obsolescencia programada hace algunos años y que esto también nos ha generado grandes cantidades de basura, principalmente basura electrónica, que eso ha causado daños importantes, principalmente en el agua. Y bueno, la economía circular pues es una alternativa para cuidar el presente y preservar el futuro. Generalmente yo siempre les digo que cuando invertimos en los temas ambientales, desde algo tan simple como comprar un calentador solar, no estás invirtiendo de entrada en el ahorro del gas. La gente cree que lo hace por ahorrar en gas, pero realmente está invirtiendo en la posibilidad de que nuestro planeta tenga más tiempo de vida y garantizar así la permanencia del ser humano en el planeta. La economía circular nace para hacer frente a la economía lineal basada en el derroche de los recursos y la sobreexplotación de los mismos. Y bueno, pues es un concepto que surge aproximadamente en los años 70, aunque si revisamos más atrás, pues nuestros ancestros, ellos venían practicando de una manera muy natural lo que era la economía circular, siendo muy responsables con el manejo de los recursos. Y aquí, bueno, pues recordamos que antes la leche venía en envases de vidrio, retornábamos los envases, íbamos al mandado con nuestras bolsas, que todo mundo ya conoce estas bolsas así como tejiditas de plástico y que duraban años, ¿no? Este era el ejemplo más claro de que la población en el mundo lo vivía así. Tuvimos un gran cambio, desafortunadamente. Yo creo que alrededor entre los años 80 y los 90, en los que empezamos a hacer un gran consumo de recursos, porque viene todo este boom en México de la comida rápida, todo queríamos más pronto, y entonces viene la gran generación de basura, y bueno, pues lo volvimos a vivir, a pesar de que ya se había controlado en algunas partes del país con legislación para controlar el uso de plásticos de un solo uso, pues la pandemia nos vino a volver a detonar un gran boom en el consumo de plásticos. Adelante. La economía circular también se alinea a los objetivos para el desarrollo sostenible. Tenemos 9 de los ODS que se ejecutan de manera directa. Tenemos 4 que se aplican o califican de manera indirecta y 3 que facilitan la implantación de la economía circular. Entonces, bueno, pues México, que ha firmado el compromiso de la implementación de los ODS, pues nos damos cuenta que la economía circular forma parte de esto, y aunque es un tema que de pronto toma tintes un tanto raros, porque hay muchas personas que dicen que los ODS son totalmente una utopía, que jamás vamos a lograr hambre cero, o que jamás vamos a lograr reducir las desigualdades. Yo creo que sería peor no hacer nada.
Y si tomamos pequeñas acciones, por pequeñas que sean, lograremos este tránsito de la economía lineal hacia la economía circular. Entonces, entramos en materia de residuos peligrosos, que es un tema de los más importantes en la actividad minera. Y también aquí les vuelvo a plantear otra pregunta. ¿Los residuos peligrosos serán una oportunidad de soluciones? Probablemente hace 5 o 10 años hubiéramos dicho un absoluto no, pero ahora con todas el desarrollo tecnológico que tenemos en México y en el mundo, existe la posibilidad de que los residuos, en lugar de ser un problema, sean una solución. Adelante. Esta es una pequeña definición de lo que son los residuos peligrosos y bueno, pues ellos representan un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente gracias a sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Pueden venir de diferentes destinos como los que se imaginen. Desde en casa generamos residuos peligrosos. Habrá quien diga, no, yo no, pero en casa usamos pilas, en casa usamos lámparas fluorescentes, en casa damos mantenimiento y pintamos y ahí generamos residuos de solvente y pintura y así nos podríamos ir. Por ahí un experto en seguridad decía que abajo, en las puertitas de abajo del fregadero, había todos los ingredientes suficientes para hacer una bomba. Entonces, en casa sí generamos residuos peligrosos. Y en prácticamente todas las actividades. En la empresa en la que yo trabajo, retiramos residuos peligrosos desde escuelas estéticas, imprentas, hoteles, restaurantes, y un largo etcétera, no solamente de la industria minera. Y entonces sí podríamos decir que la industria minera está totalmente normada y tiene la obligación de reportar cada gramo que se genera de sus residuos peligrosos y el gran universo de los micro generadores, generalmente tiramos los residuos peligrosos a la basura. En primer lugar, porque ignoramos el daño que podemos causar a la salud y al medio ambiente. Entonces, prácticamente todas las actividades humanas generan residuos peligrosos, no solamente las industriales. Estos residuos peligrosos contienen sustancias que pueden causar daños graves si es que no se gestionan de manera adecuada. Y existen historias tan dramáticas como las de hace un año aproximadamente que se robaron un vehículo que transportaba residuos radiactivos, o un tema que hubo también en la frontera con un cilindro que liberó por ahí algo de radiactivos y se fabricaron varillas que se vendieron en prácticamente la mitad del país y que también ahí tuvimos problemas por una mala gestión de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, por supuesto que nos plantean desafíos significativos y tenemos que pensar en innovar para lograr el desarrollo sostenible del que tanto hemos hablado en nuestra legislación y en los compromisos que establece México ante el mundo en cuanto a la gestión de los residuos. Aquí tenemos en esta lámina, en la parte de arriba, un extracto de la definición que nos da la LEGEPA de residuo peligroso. Lo voy a leer porque me encanta desmenuzarlo. Todas aquellas características: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, eso represente un peligro para el equilibrio ecológico y el ambiente. Esta era la primera definición que tuvimos en México de residuo peligroso y pues la verdad es que sí nos hablaba de las características de peligrosidad, pero creo yo que se quedaba corto.
cuando aparece la LGPGIR, que es una ley muy joven en nuestro país, amplía la definición de residuo peligroso y dice que lo anterior, el párrafo anterior, y le suma, o que contengan agentes infecciosos que confieran peligrosidad, así como los recipientes, embalajes y suelos contaminados cuando se transfieren a otro sitio. Y aquí quiero ser muy enfática. En el caso de los recipientes, tenemos también casos muy dramáticos en el país en los que por alguna actividad de la industria se quedaron recipientes por ahí abandonados en los almacenes de alguna planta que habían contenido residuos peligrosos y que después la gente utilizó estos contenedores como contenedores para agua, para darle que comer a los animales, y esto se nos convierte en un problema de salud pública muy grande. También los embalajes son residuo peligroso porque nada nos garantiza que este no haya sido contaminado con cualquiera de con los productos que vienen adentro de los contenedores. En este caso, yo cuando doy clases por ahí, siempre les digo, vienen las personas y quieren conseguir un tambo para hacer un asador, porque les encanta hacer un asador con un tambo. Pero resulta que el contenedor había tenido residuos peligrosos y entonces llevas esta bomba de tiempo a tu casa, porque ahí preparas la carne asada y de ahí alimentas a tu familia. Esto así de entrada no lo vemos, pero con el paso del tiempo, si revisamos, hay ciudades en el país y hay pueblos en el país que tienen altos índices de problemas de cáncer, de problemas renales y de otros tipos de daños a la salud, incluyendo casos graves como hidrocefalia o anencefalia, porque se han utilizado contenedores que contenían residuos peligrosos. Tenemos un caso muy grave que sucedió en Zacatecas. Hay un municipio, una comunidad que se llama Nuevo Mercurio. Ahí en esa comunidad hubo una mina de mercurio. Cuando la mina cierra, bueno, no teníamos toda la legislación que tenemos ahora en México. Ahora existen planes de cierre y que una mina se puede llevar hasta 2 años o más en cerrar. Pero bueno, en aquel tiempo no teníamos la legislación que tenemos ahora. En Nuevo Mercurio la gente entró a la mina, sacó los contenedores y los empezó a utilizar para el agua porque es una zona que está en el semidesierto. Entonces, eso ha tenido graves consecuencias a la salud. Ha tenido que intervenir la ONU inclusive porque pues esto es algo que no debió suceder, pero desafortunadamente ya pasó. Por ello es la gran importancia de etiquetar de manera correcta los contenedores que tengan residuos peligrosos. Pasamos al que sigue. ¿Cuál es el potencial si pensamos en aplicar el concepto y lo ejecutamos, economía circular en la minería? El autor Edwin Buisinzana, que es un apellido muy extraño, pero es del sur del continente, nos dice que nos ayudaría a combatir el agotamiento de los recursos, justo lo que decía José Carmelo, de reducir esta extracción desmedida que hemos hecho los recursos. También nos ayudaría por consecuencia a disminuir la generación de residuos. Vemos aquí la posibilidad de transformar los jales mineros para su reutilización industrial. Y este tema es muy importante porque generalmente en la actividad minera se tiene la presa de jales. Se le da todo un proceso con químicos. Ahorita la mayoría de las minas hacen lixiviación con cianuro y otros químicos.
y luego depositan el jal minero en presa de jales. Y siempre se argumenta que se le va a dar, dicen los mineros, una segunda pasada. Entonces, pues el jal minero está ahí, hay agua contaminada con los químicos, pero también hay dispersión de polvos y bueno, podemos encauzar el tema del uso de los jales mineros para una reutilización industrial. Y bueno, por consecuencia, si nosotros tomáramos este camino, pues reducimos el impacto ambiental de la actividad minera. Pasamos a la siguiente. En México, afortunadamente, tenemos gente joven, totalmente innovadora y capacitada, que ha hecho procesos innovadores a través de la implementación de tecnología y lo presento como un caso de éxito. Por medio de nanotecnología se ha desarrollado un proceso único para la inmovilización de componentes contaminantes de manera permanente, evitando daños a la salud y al medio ambiente. ¿Qué residuos pueden tratarse con esta nanotecnología? Desde algunos residuos impregnados con hidrocarburos, principalmente tierras impactadas, hasta cierto grado de la contaminación por hidrocarburo, pero también la utilización del jal minero. Esto es algo totalmente innovador. En la imagen que viene abajo podemos ver la estructura, en la primera imagen, la estructura de un concreto tradicional. En la que está en medio vemos el inicio de una mezcla con concreto nanoestructurado, y en la del final vemos cómo queda ya cuando está totalmente fraguado el concreto tratado con esta nanotecnología y utilizando residuos peligrosos como parte de los componentes del concreto. Se convierte en una estructura monolítica que no tiene filtraciones por todas las características que le da la nanotecnología. Pasamos a la siguiente. Esta es una imagen de una presa de jales y los elementos contaminantes que puede tener el jal minero son plata, cadmio, plomo, arsénico, cromo, selenio, bario, mercurio, níquel y vanadio. Todos sabemos que muchos de estos metales pesados son disruptores endocrinos, rompen las cadenas de ADN y generan enfermedades que pueden ser pues graves, como el cáncer y otras enfermedades. En la primera columna vemos los resultados que dio un análisis de laboratorio de la cantidad de estos agentes contaminantes. En la segunda tenemos el límite máximo permisible que nos da la norma, y luego donde dice residuo inmovilizado, aquí ya le habíamos aplicado la nanotecnología a través de un aditivo para concreto, y como pueden ver, pues se reduce de una manera impresionante la cantidad de agentes contaminantes libres, ya que la nanotecnología estabiliza estos componentes contaminantes. Es podríamos decir, un tratamiento, sí. El tratamiento se puede hacer en sitio y también se puede hacer en planta. Entonces, esto la verdad es que es una posibilidad del tránsito de la actividad minera hacia la economía circular. Pasamos a la siguiente. Las aplicaciones que tenemos para esta nanotecnología es en la restauración de terrenos contaminados. Muchas veces sucede que cuando un terreno está contaminado, y no solo del de la actividad minera, pierde su valor económico porque pues va a requerir una gran inversión para la restauración del propio sitio. Tenemos casos graves de contaminación en el país
tenemos varios focos rojos que están por ahí calificados a nivel internacional justamente por pasivos mineros o por pasivos industriales. Con la aplicación de esta tecnología se recupera el valor comercial de los terrenos. También podemos reutilizar los jales mineros para hacer bases de caminos, losas de cimentación y patios de maniobra. Hay quien nos ha preguntado, oye, ¿se pueden hacer blogs para construir casas? Sí se podría, pero no tenemos todavía los análisis ante COFEPRIS para que pudiera haber ahí convivencia con los materiales de manera tan cercana como para una casa. Entonces está propuesto solamente para cimentación y patios de maniobra. Y con este sistema de remediación se elimina el drenaje ácido minero. Todos los químicos que se utilizan para la lixiviación de los minerales producen un drenaje ácido, y cuando aplicamos concreto, ya sea para piletas o para cualquier aplicación dentro del sector minero, siempre tenemos el tema del drenaje ácido que consume los concretos. En este momento estamos teniendo el desarrollo de un aditivo también con nanotecnología para tratar las aguas de proceso y volver a reintegrar el agua ya estando libre de los contaminantes, de la contaminación por metales pesados y por hidrocarburos. Solamente no funciona cuando se le ha puesto antiincrustante al agua. En ese caso, el antiincrustante le quita toda la mayor parte de la eficiencia que tiene la nanotecnología para estas aplicaciones. Pasamos al que sigue. Este es un ejemplo de cómo se distribuyen las cargas en una construcción de una vía de camino, carretera tradicional en la primera imagen. Con el concreto nanoestructurado se concentran más las cargas y esto nos permite que la carretera, el camino, no tenga baches. Eso pues le da eficiencia. Y del lado derecho vemos una construcción de un camino que ya se hizo de terracería con la aplicación de este aditivo nanoestructurado y aquí la característica que tiene, que también es algo maravilloso, es que se incluyó dentro de los componentes de los agregados, se incluyó jal minero. Entonces ahí estás aprovechando algo que era un residuo totalmente y que se convierte en un momento dado en un pasivo ambiental, lo conviertes en parte de la materia prima para la fabricación de caminos, que pueden ser caminos rurales o caminos dentro de la propia mina. Generalmente las minas siempre tienen esta parte social en la que donan caminos a las comunidades cercanas. Y bueno, pues este es un ejemplo que ya tenemos, que ya lo aplicamos y que hay, que tenemos todas las pruebas del laboratorio. Pasamos al que sigue. También se ha utilizado en la aplicación de concreto lanzado para recubrimiento de taludes. En este caso, pues se hace un concreto pobre. También uno de los agregados es el jal minero. Y pues, ¿qué evitamos aquí? En primer lugar, la dispersión de polvos, pero también le estabilizamos los taludes. Esto, igual, de la misma manera, incluye como uno de los componentes de los agregados pétreos, incluye una parte jal minero. No existe una fórmula estandarizada para todos los proyectos, se tiene que analizar el jal de cada mina, porque tuvo una mezcla distinta para la separación de los minerales, tiene una cantidad diferente de químicos que se aplicaron para la lixiviación, y en cada caso en específico se diseña una mezcla para poder aplicarlo y tener eficiencia. Adelante. También nos ha servido, y ya tenemos algunas pruebas, para la elevación de terraplenes de las presas de jales. Uno de los cocos en la actividad minera que se vuelve de pronto el dolor de cabeza de los gerentes es la vida que puede tener la presa de jales
cuando nos regresamos al anterior. La vida de la presa de Jales en gran medida también representa la vida que va a poder tener la mina. Ahora, con las modificaciones que hubo por parte del gobierno federal a la ley minera, puedo decir que las minas están un tanto inquietas porque en esta nueva ley nos habla de que no podrá, si ya tienes una presa de Jales con tal capacidad, no podrás ampliar la capacidad de la presa o abrir una segunda presa de Jales. Eso pues inquieta a los mineros porque está limitada la vida de la presa. Y bueno, en este caso, con la aplicación de la nanotecnología, pues se genera una estructura permeable monolítica que evita la lixiviación. Uno de los temas que siempre se tiene que cuidar en las presas de Jales es evitar que haya lixiviados, porque pues va a llevar una alta cantidad de contaminantes, pero también la posibilidad de que en el fondo de la presa se esté haciendo una especie de gelatina que luego en un momento dado pueda romper la presa de Jales con las consecuencias ambientales que podríamos tener pues graves de contaminación de agua o de una comunidad que esté cercana. Entonces, también lo hemos estado aplicando ya para la elevación de terraplenes en presas de Jales. Y bueno, pues resumiendo un poco, ¿cuáles son los beneficios de la aplicación de la nanotecnología? Que es una solución únicamente, seguramente ahora con todos los procesos de innovación que tenemos en México y el desarrollo de laboratorios de innovación, seguramente estarán surgiendo otras soluciones, pero bueno, una de estas es el aprovechamiento del jal minero y los residuos peligrosos como agregado en la fabricación de concreto. Se puede reutilizar el 100% de los jales ya tratados. Me refiero a tratados cuando la mina dice, todavía le voy a dar una segunda pasada porque puede que tenga más mineral. Después de esa segunda pasada, aplicamos el aditivo para hacer nanoestructura, concreto nanoestructurado. Y bueno, pues esto nos ayuda a reducir la cantidad de consumo de materiales de construcción y desarrollo de obras de infraestructura dentro de la mina. Optimizamos la capacidad de las presas de Jales, reducimos la formación de aguas ácidas y aumentamos la resistencia y la impermeabilidad de las presas de Jales. Adelante. ¿Por qué usar nanotecnología en el concreto? Porque la nanotecnología nos permite hacer un tratamiento y la inmovilización definitiva de los contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos. Ya les platiqué todos los metales que puede estabilizar. Y bueno, contamos con las autorizaciones de Semarnat. Son 2 autorizaciones. Una es para la estabilización en sitio, porque resultaría muy costoso mover toneladas de jal para su tratamiento fuera de la mina. Y la otra es cuando es una cantidad pequeña de residuos peligrosos, pues se puede mover a la planta y ahí se estabiliza. Entonces, pues volvemos a hacer las preguntas que yo les hacía de inicio. Si es posible aplicar el concepto de economía circular para una minería sostenible. Sé que no es una solución mágica, sé que no va a solventar al 100% como una solución, pero como les decía al principio, es mejor hacer algo que no hacer nada. Y si estamos hablando de cientos o miles de toneladas de jal minero que se quedarían ahí al cierre de una mina, pues probablemente logremos reducir en alguna medida a través del consumo de este jal para la aplicación en los ejemplos que ya les he puesto anteriormente. Y bueno, pues los residuos peligrosos, yo he visto por ahí, me encanta un eslogan que tiene Jessica Castañeda que dice que los residuos peligrosos no son basura,
La verdad es que yo creo que los residuos peligrosos son una oportunidad de soluciones y no solamente en los suelos contaminados con hidrocarburo o con otros productos químicos, sino también en la posibilidad que tienen de ser reciclados, de ser valorizados o de ser incluidos en un coprocesamiento, utilizándolo como combustible alterno, en procesos que está probado que no emiten mayor contaminación, como en el caso de algunas cementeras que cuentan con todas las certificaciones internacionales para poder ingresar un porcentaje de residuos peligrosos como parte del combustible que utilizan en la fabricación del cemento. Adelante. Bueno, pues creo que justo en el tiempo. Wow. Wow, muy bien. Wow, Sara Abigail. Creo que empezaste con un reto de definiciones conceptuales asombroso. Minería sostenible. Va contra nuestra lógica normal y común, ¿no? Si hay algo por definición extractivo y eso extracción significa, bueno, pues que se va a acabar porque lo está sacando de la naturaleza, es la minería. Cierto también nos das en la llaga de muchos ciudadanos peatones comunes y corrientes que nos negamos al uso indiscriminado, al mucho uso que tenemos, a mucha dependencia tecnológica de productos mineros que no son tan visibles o nos negamos a verlos de plano, ¿no? Y están en nuestra vida diaria, como en el caso de los plásticos que dijiste, están en nuestra vida diaria y luego nos negamos a que sea. Bueno, la minería es un caso así. Es más, se ha utilizado algún concepto como de pesquería minera para decir que solo es extracción, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que nos presentas ahora, además, diría, es retador en el sentido de que hace algunos pocos años no nos hubiéramos imaginado este menú tecnológico de soluciones como la nanotecnología. Y entonces eso nos da fe, nos construye alguna esperanza de que en el futuro pues vamos a seguir encontrando soluciones científicas, tecnológicas, de ingeniería que hoy no alcanzamos a imaginar suficiente, ¿no? Creo que este ejemplo que nos has puesto es wow, con el concreto nanoestructurado. Wow, es una buena. Pero déjame regresar un poco a algunos de los más elementales cuestionamientos que tuviéramos en el camino. ¿Me vas a hacer examen? No. Estoy intentando acercarme para hacer un poco de discusión con nuestro público que nos está platicando. Dice Honorio Flores, muy buena la opción del uso de nanotecnología, pero eso se hace en un laboratorio especializado y actualmente se invierte muy poco en centros de investigación. También nos dice, el concreto impermeable no siempre es bueno sobre todas las superficies. Es un comentario que nos hace Honorio, pero déjame decirte, hay un tipo que también podríamos explorar, la minería urbana. Y me refiero a esta recuperación de materiales que en algunos casos mercados, digamos, que quieres incentivar con el reciclaje, pero a veces están sobrecalentados. Por ejemplo, el robo de catalizadores, el robo de cableado, el robo de tubería, ¿no? Es un tipo de minería urbana clandestina, no sé, ya está acá el material y lo estamos recuperando de alguna manera. También creo que puede ser un tanto, en el concepto, en el concepto de minería urbana también pienso si en alguna vez nuestros rellenos sanitarios, esos entierros que hacemos de rellenos sanitarios, le decimos, va a ser un tipo de minería urbana. Un día vamos a ir a buscar todo lo que enterramos ahí, porque así como en la minería tradicional que estás diciendo, donde nuevas tecnologías van y hacen la recuperación, tierras que parecían ya pobres o jales que parecían pobres y van a darle una segunda vuelta o una tercera vuelta porque hay nuevas tecnologías de separación, de extracción o de purificación o de cosas así. Y entonces eso podrá suceder con los rellenos sanitarios, serán tal vez parte de nuestras minas urbanas del futuro. Podría ser, o que simplemente aprovecháramos el gas que se está generando ahí, claro. ¿No? Bueno, un día podremos separar la basura de verdad y entonces esta composta o
o biodigestores para generar gas metano, no solamente de esa mezcla. También hay otra minería también que está un tanto cuestionada, y no sé si la minería submarina, si quisieras platicar o si tienes alguna opinión también sobre eso, porque hay yacimientos cercanos en las costas o en el mar que también son a veces muy cuestionados. Y al respecto de la minería urbana, esta basura electrónica de recuperación, que hay, bueno, hasta el apagón analógico, ¿no? No sabemos dónde quedaron estos cinescopios, 10 millones de cinescopios, o los que hayan sido reemplazados por pantallas planas en la administración pasada y que están en alguna parte. Desafortunadamente, como dijiste, buena parte de la micro generación de esos, me gustó como lo dijiste, esos almacenes de residuos peligrosos hogareños abajo del lavabo. ¡Wow! Son almacenes de residuos, de materiales y residuos peligrosos, y que todos los tenemos. Creo que deberíamos tenerlos bajo candado, porque están bajo lavabo y están al acceso de los niños. Es un peligro. Deberíamos cumplir con una de las normas de los almacenes de residuos peligrosos, es que debe estar cerrados y solo algunos tengan acceso, no todos, ¿no? Creo que eso es una cosa. Y también diría esto, bueno, ya dijimos esto de lo no visible, pero que todos somos usuarios de la minería o de productos en nuestra vida diaria, y a veces no nos negamos. Me pregunto, por ejemplo, viene un auge y te lo dejo con ese comentario para que tú cierres, viene un auge de energías limpias, de energías renovables, eólicas y solares, y de movilidad eléctrica, carros eléctricos, etcétera. Todas estas tecnologías limpias necesitarán necesariamente más cobre, por lo menos cobre. Y esa minería necesita ir entonces a los grandes yacimientos que todavía tenemos de cobre, y entonces socialmente, políticamente, aceptar que van a tener un impacto y que hay que ir a sacar ese cobre para poder disfrutar tal vez de mejor calidad de aire, de menos contaminante de nuestras ciudades, pero vamos a impactar en alguna parte. Con eso te dejaría para que reaccionaras a algunos de estos temas. Adelante. Mira, veo aquí algunas preguntas y bueno, el primero que habla sobre que se debe hacer en un laboratorio. Contamos con el laboratorio, ya lo estamos aplicando, hemos hecho pruebas ya en algunas minas con éxito. Tenemos el laboratorio, traemos los agregados a nuestro laboratorio, hacemos las mezclas, diseñamos la mezcla ideal, y este es un producto que ya lo tenemos en el mercado. El concreto impermeable sí, no siempre es bueno, pero bueno, esta es una opción para concreto impermeable, que también tiene algunas aplicaciones como en piletas donde van químicos que son muy agresivos, o en la actividad minera se requieren superficies impermeables en los caminos porque hay mucha humedad dentro de la mina y esto genera muchos baches. Los baches paran la operación, entonces en el caso de las minas sí es de utilidad. Agradezco aquí las felicitaciones. Y bueno, también habla de los costos. No es extremadamente costoso, como se rediseñan las mezclas del concreto que ya se está utilizando. Tú dices, bueno, queremos alcanzar un concreto con resistencia a 250 o 300, se hace un diseño en laboratorio, se sustituyen algunos de los aditivos que se usan tradicionalmente en el concreto, como los acelerantes o como aditivos que se utilizan, no se me vienen en este momento. Se sustituye, no es como algo extra, se sustituye, se rediseñan las mezclas y esto hace que no sea extremadamente costoso. Eso estamos tratando también de que se pueda utilizar de manera eficiente, porque queremos que sea una solución para que pueda ser alcanzable en lo breve, no que digas, uy, pues sí, había una super tecnología, pero era costosísima. No, queremos acercarla para que de verdad se pueda utilizar.
Y bueno, pues de lo que mencionas, sí, importante estar alertas a qué es todo lo que tenemos en casa. Hay historias terribles de accidentes que suceden con los niños cuando se asoman abajo el fregadero. Sí es importante estar alerta con ellos, siempre pues cuidarme, me sobró solvente ya contaminadito con pintura, bueno, pues ¿a dónde lo voy a canalizar? No lo voy a tirar al drenaje, igual que el aceite comestible, que no es un residuo peligroso, pero que tampoco debemos tirar al drenaje. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes e informarnos de qué es lo que hacemos con nuestra basura, con nuestros residuos, a dónde va. Pero también ser conscientes de que vivimos en esta actualidad en la que todos o la mayoría tenemos un coche, tenemos un teléfono celular todo el tiempo, una computadora, y que la mayoría de los componentes de cualquiera de estos productos, así sean ropa o zapatos o una bicicleta, si es que dices yo no uso coche, muchos de estos componentes vienen de la extracción minera. Entonces, ¿qué nos queda? Realizar acciones de compensación. Si quiero estrenar el iPhone que sale no sé, cada año o cada 8 meses, pues entonces, ¿qué estoy haciendo para compensar mi huella de carbono o mi huella hídrica, no? Yo creo que tenemos que abrirnos a de verdad dejar de ser irresponsables, porque como humanidad hemos sido muy irresponsables. Cuando decimos, pues ya las futuras generaciones a ver cómo lo resuelvan. No, señores. Nos toca hacernos responsables hoy de lo presente y de lo anterior, de lo que fuimos omisos. Entonces, pues mi invitación es esa, mantenernos informados. Estoy a la orden, ha sido un placer platicar con ustedes y pues qué gusto que me hayas invitado, José Carmelo. Realmente me da mucho gusto que haya un liderazgo en el sector industrial como el que tú representas en Zacatecas y además comprometidos con el tema ambiental, comprometidos con el desarrollo económico y con hacer que el tema sea sustentable, sea medio ambiente. Saúl Guzmán nos pregunta, mira, dice aquí, ¿han cuantificado ahorros o reusos para estas mezclas para las minas? Te manda a felicitar José Francisco García, también Esteban Ramón Davis, una excelente presentación. Héctor Valtierra, muchas gracias, una ponencia de mi reconocimiento a la arquitecta. Y aquí está también Jessica Castañeda escuchándonos porque es asesora en este seminario, contenta de que citaste su eslogan de Biosea, de que Me encanta, me lo he querido robar, pero no sé si lo tiene registrado. Oh, nos está escuchando, a lo mejor si no lo tiene va a ir a registrarlo ahora mismo. Pero a ver, Saúl Guzmán, dice Saúl Guzmán, sí han cuantificado ahorros o reusos para estas mezclas en la minería. Sí, lo tenemos cuantificado. Por ejemplo, en la construcción de un camino podemos tener ahorros con concreto tradicional al uso de aditivos con nanotecnología y algo de jal minero, hasta de 500,000 pesos por 1 kilómetro en la construcción. Yo creo que es un muy buen número, porque si además de que estamos estabilizando los metales pesados, tenemos un ahorro en dinero, yo creo que es algo bueno. Si alguien tiene más dudas en cuanto a la parte técnica, bueno, yo no soy la parte técnica, pero tenemos a los desarrolladores del producto, son parte de nuestro equipo y la verdad es que ha sido un placer el transitar con ellos esta posibilidad de convertir residuos en un material que sirva para otros usos. Desde luego, creo que esa es parte de las soluciones tecnológicas y económicas, si además es factible económicamente y además que faltaría ponderar el beneficio ambiental, el servicio ambiental, que es una contribución a veces no fácil de monetizar, no fácil de ponerle económicamente. Muchas gracias, gracias Abigail, gracias a nuestro público que nos acompañó en muchas gracias por acompañarnos en este seminario permanente para el desarrollo sustentable que todos los miércoles a las 6 de la tarde, en horario desde Tijuana, la Canacue Tijuana y el SIGA ofrecemos para pensar y reflexionar sobre el desarrollo sustentable. Gracias a nuestra amiga que desde Zacatecas
desde Zacatecas nos ayudó a platicar sobre economía circular, nos ilustró sobre economía circular y en la minería. El próximo miércoles, aquí los esperamos, vamos a platicar sobre cambio climático y cómo enfrentarlo, cuáles son las acciones que tenemos que hacer, y para eso nos va a ayudar platicando Jorge Escobar, el biólogo Jorge Escobar de la Federación de Biólogos de México. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.